únicamente de Dios. Otro pensamiento más. Para vivir como siervo es necesario aprender a oír la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Y este es otro de los puntos de nuestra lección. Oír la voz de Dios. Voy a leer lo que dice 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Mira lo que dice, la palabra de Dios escaseaba. Yo te pregunto, ¿escaseaba la palabra de Dios? Dios nunca guardó silencio. Hasta cuando tú humanamente piensas que Él está callado, Él está hablando. Dios es un Dios que se comunica siempre, constantemente, todo el tiempo. Dios se está comunicando con el hombre. ¿Por qué? Porque ama al hombre, quiere guiarlo, quiere hacerlo caminar por veredas de justicia. Entonces, cuando tú no escuchas la voz de Dios, no es porque Dios no habla, es porque tú no quieres escuchar. Y aquí el texto bíblico dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Oh, querido, el problema de aquellos días es el mismo problema de nuestros días. El ser humano no quiere oír, prefiere oír cualquier voz menos la voz de Dios. Por eso el texto dice que la palabra de Dios escaseaba. En realidad, lo que escaseaba era el número de personas que quisiera oír la voz de Dios. Un ejemplo de eso eran los hijos de Elí y el propio Elí. Dios hablaba, pero los hijos de Elí vivían como si Dios no existiese. Dios habló a Elí, le dijo que sus hijos se estaban portando mal y Elí habló con sus hijos, pero no hizo nada de concreto, por lo menos para poner un punto final al desrespeto de sus hijos con las cosas de Dios. Quiere decir que Dios hablaba, pero los hombres no escuchaban. O Dios hablaba y los hombres no llevaban a serio. Por eso el texto bíblico dice que en aquel tiempo escaseaba la palabra de Dios. Los hombres no querían oír. Ahora, en contraste con Elí y con sus hijos, Samuel, apenas un niño, decía: habla, Señor, que tu siervo oye. Oh, querido, Dios nos habla de muchas maneras. Y una de esas maneras en que Dios nos habla es a través del dolor. Ya estudiamos esto en lecciones pasadas, pero quiero hacer una revisión. Cuando el dolor viene a tu vida, pregúntate, ¿qué es lo que Dios está queriendo decirme? ¿Qué lección Dios quiere enseñarme? Cuando llega el dolor a tu vida, en lugar de revoltarte, en lugar de llorar, de desesperarte, pregúntate, ¿qué es lo que tengo que aprender? Mi padre supo sacar provecho del dolor. Cuando el dolor llegó a su vida, él se preguntó: Dios mío, ¿qué pasa conmigo? Toda su vida había dicho no a Dios. Nunca quiso comprometerse con Jesús. Pero cuando el dolor tocó su cuerpo, cuando el cáncer comenzó a devorar sus pulmones, entonces escuchó la voz de Dios. Ahora, por favor, nunca pienses que Dios le mandó cáncer para que escuche la voz de Dios. Quien le mandó cáncer fue el diablo, porque el diablo es el originador de la enfermedad y del mal. Pero ya que en esta vida mi padre no podría ser inmune al dolor y la enfermedad tocó su cuerpo, ahora Dios aprovechó ese dolor para hacerlo pensar y para que él escuchase la voz de Dios. Y entonces, en medio del dolor, mi padre dijo, como Samuel: habla, Señor, que tu siervo oye. Y Dios le dijo: hijo, entrégate a mí, entrégame tu corazón. Y yo tuve la alegría de bautizar a mi padre. ¿Por qué el ser humano se rehúsa muchas veces a oír la voz de Dios? La principal razón es que la criatura pecaminosa es autosuficiente. Cree que lo sabe todo, que no necesita de consejos. Actúa como un niño de 2 años que quiere correr solo, quiere bañarse solo, quiere andar solo, quiere comer solo, pero no sabe que vive en constante peligro, porque corriendo solo choca contra la esquina de la pared. Comiendo solo se embadurna toda la cara. Quiere decir, los padres
tienen que estar corriendo atrás del muchachito como locos, porque si no, él que cree que es capaz de hacer las cosas solos, va a ser atropellado o se va a golpear la cabeza en la esquina de la mesa, en fin. Pero el chico no oye, solo corre, corre, corre y corre. Y así es el ser humano. Dios llama, Dios quiere que el hijo le escuche, pero el ser humano solo corre, 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 autosuficiente. Se mete en problemas, se cría problemas, dificultades, se hace sangrar, llora, sufre, pero no quiere parar y no quiere escuchar la voz de Dios. La historia del rey Saúl es un ejemplo de eso. Mira, Dios envió al profeta Samuel para ungirlo a Saúl como rey. ¿Qué es lo que debería haber hecho Saúl? Debería haber entregado su administración en las manos de Dios. Pero en lugar de eso, ¿qué hizo? Dejó que el orgullo se apoderase de su corazón. Pero, ¿cómo empezó esta tragedia de ser dominado por el orgullo? ¿Por qué Dios no lo arrancó del trono? Dios tiene sus propósitos. Mira, la historia está registrada en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 14. Esta es la historia de la caída de Saúl, pero es también la trayectoria que siguen todos aquellos que confían en sus propios criterios para vivir la vida que Dios les confió. En aquellos tiempos los filisteos venían para atacar al pueblo de Israel. Los israelitas estaban en Gilgal con miedo de los filisteos. Samuel le había dicho al rey que no saliese para la batalla hasta que él, Samuel, no llegase a Gilgal para ofrecer holocausto a Dios. El profeta llegaría dentro de 7 días. ¿Pero qué hizo Saúl? No esperó al profeta. Esperó 1 día, 2 días, 3 días, 4 días. Como no llegaba, ¿qué pasó? Él mismo, el rey, ofreció el holocausto. Pero el plan divino era que solo el profeta podía ofrecer el holocausto, no el rey. Cuando el profeta llegó, le preguntó a Saúl, ¿qué has hecho? Y ahora mira la respuesta del rey soberbio, el rey orgulloso. Le responde y le dice a Samuel lo siguiente. En el versículo 11 presenta el primer motivo por qué él no obedeció la recomendación divina. Dice, vi que el pueblo desertaba de miedo y tú no venías. En el versículo 12 le dice, entonces me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí. Date cuenta que primero él ve, ahora se mueve del ver para el decir. Vi primero que el pueblo estaba con miedo, ahora me dije a mí mismo, los filisteos bajarán contra mí. Y en el versículo 12 dice, entonces ofrecí holocausto. O sea, él se mueve del hecho de ver para el decir y después del decir para el hacer. ¿Te das cuenta los pasos de la decadencia hacia el orgullo? Primero ves, después dices y finalmente haces. Lo peor de todo es que cuando sigues esta línea de conducta piensas que estás haciendo bien. El pensamiento central de todo esto es ¿cómo reaccionas delante de los momentos difíciles de la vida?